Vamos a adentrarnos en uno de los temas más polémicos de la política estadounidense, los congresistas que terminaron tras las rejas. A lo largo de la historia, varios miembros del Congreso tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, han sido condenados por delitos que van desde corrupción y sobornos, hasta fraude fiscal y conspiraciones. Aquí repasaremos caso por caso, con detalles que muestran cómo incluso quienes están llamados a legislar las leyes, en ocasiones las han quebrantado de manera descarada. Caso número 1. James Traficant, corrupción descarada y sobornos en cadena. James Traficant, congresista demócrata de Ohio, es uno de los ejemplos más sonados de corrupción política en Estados Unidos. Fue acusado en 2002 de recibir sobornos de empresarios, exigir donaciones ilegales a sus empleados, e incluso obligarles a trabajar en su granja y casa privada mientras seguían cobrando del erario público. Durante el juicio se demostró que Traficant aceptaba favores a cambio de contratos federales, manipulaba licitaciones y usaba su posición para enriquecerse. Lo más mediático fue su actitud arrogante en la corte. Se defendió a sí mismo, con argumentos que rozaban el absurdo, y llegó a decir que todo era una conspiración para hundirlo políticamente. El jurado no dudó y lo declaró culpable de 10 cargos federales, incluyendo extorsión y fraude. Fue sentenciado a 8 años de prisión federal. Su caso quedó como símbolo de cómo un congresista puede abusar de su poder durante años antes de ser descubierto. Caso número 2. Duke Cunningham, venta de contratos militares. Randy Duke Cunningham, congresista republicano de California, protagonizó uno de los escándalos más vergonzosos vinculados al complejo militar industrial. Entre 1991 y 2005, Cunningham recibió más de $2.4 millones en sobornos de contratistas de defensa, a cambio de otorgarles contratos multimillonarios con el Pentágono. En su mansión se encontraron listas manuscritas donde detallaba las tarifas de sus favores, desde relojes Rolex hasta yates de lujo, todo a cambio de adjudicaciones fraudulentas. La evidencia fue tan aplastante que Cunningham lloró durante su declaración de culpabilidad, admitiendo haber traicionado la confianza pública. Fue sentenciado a 8 años y 4 meses en prisión federal, convirtiéndose en el congresista que más tiempo pasó tras las rejas por un caso de sobornos militares. Caso número 3. Chaka Fattah, desvío de fondos de campaña y fraudes múltiples. Chaka Fattah, demócrata de Filadelfia, construyó una carrera de más de 2 décadas en la Cámara de Representantes. Sin embargo, en 2016 fue condenado por una compleja trama de fraude bancario, lavado de dinero y malversación de fondos de campaña. El caso más sonado fue el desvío de $1 millón de una campaña electoral para pagar gastos personales, incluyendo préstamos privados, coches de lujo y estudios para sus hijos. Además, usaba organizaciones sin fines de lucro como fachada para transferir dinero ilícito. Fue sentenciado a 10 años de prisión, convirtiéndose en uno de los congresistas con la condena más larga por corrupción electoral. Caso número 4. Michael Osie Mears, el regreso del fraude electoral. Michael Mears, demócrata de Pensilvania, ya había sido expulsado del Congreso en los años 80 por su participación en el infame escándalo Abscam, una operación encubierta del FBI que destapó una red de sobornos. Décadas después, en 2020, fue nuevamente arrestado por fraude electoral masivo, pagando a trabajadores electorales para manipular votos en elecciones locales. El hecho de que reincidiera en delitos relacionados con la política, incluso después de haber pasado por la cárcel, impactó a la opinión pública. Mears se declaró culpable y fue condenado a 30 meses de prisión federal. Caso número 5. Corrine Brown, estafa con una organización benéfica falsa. Corrine Brown, demócrata de Florida, pasó más de 20 años en el Congreso antes de que su carrera colapsara. Fue acusada en 2017 de usar una fundación benéfica, supuestamente para becas estudiantiles, como su caja chica personal. Se descubrió que menos del 3% de los fondos realmente ayudaban a estudiantes. El resto se usaba para viajes, eventos de lujo, fiestas privadas y compras personales. Durante el juicio, Brown intentó culpar a su equipo administrativo, pero los correos electrónicos y registros financieros la hundieron. Fue sentenciada a 5 años de prisión federal, aunque fue liberada antes por motivos de salud. Caso número 6. William Jefferson, el dinero escondido en el congelador. William Jefferson, congresista demócrata de Luisiana, protagonizó un caso tan insólito que parecía una película. En 2005 el FBI allanó su casa y encontró $90.000 en efectivo escondidos en paquetes dentro de su congelador. Jefferson fue acusado de recibir sobornos de empresas extranjeras para facilitar contratos con el gobierno estadounidense. Su esquema incluía compañías africanas y bancos offshore. Fue declarado culpable de 11 cargos, incluyendo soborno, chantaje y fraude. Recibió una condena de 13 años de prisión,
la más larga para un congresista en la historia hasta ese momento. Caso número 7. Trarradell, cocaína y abuso de poder. Trarradell, congresista republicano de Florida, fue arrestado en 2013 tras comprar cocaína a un agente encubierto en Washington, D.C. El caso no solo expuso su consumo de drogas, sino que también reveló uso indebido de fondos de campaña para financiar sus hábitos. Radell se declaró culpable y pasó un año en libertad condicional, pero el escándalo lo obligó a renunciar. Aunque su sentencia fue más leve que otros casos, su historia quedó como símbolo del abuso de privilegios y el doble discurso político. Caso número 8. Rick Renzi, fraude inmobiliario y extorsión. Rick Renzi, congresista republicano de Arizona, fue declarado culpable en 2013 por una elaborada trama de fraude inmobiliario y lavado de dinero. Renzi presionaba a compradores para adquirir terrenos que beneficiaban sus propios intereses comerciales, todo mientras usaba su influencia como congresista para ocultar los fraudes. Fue condenado a 3 años de prisión federal y multado con cientos de miles de dólares. Su caso también dejó en evidencia cómo las comisiones de tierras federales pueden ser manipuladas para favorecer negocios privados. Caso número 9. Frank Vallance, desfalco en una fundación educativa. Frank Vallance, congresista demócrata de Carolina del Norte, creó una fundación educativa que prometía ayudar a comunidades desfavorecidas. Sin embargo, desvió más de $100,000 para gastos personales y familiares, incluyendo pagos a su esposa e hijo. Vallance fue sentenciado en 2004 a 4 años de prisión, además de devolver el dinero robado. Caso número 10. Jim Traficant, otra arista, la red de favores mafiosos. Además de sus sobornos habituales, se descubrió que Traficant también tenía conexiones con la mafia local en Ohio, facilitando contratos de construcción a empresas controladas por organizaciones criminales. Este componente mafioso fue clave para aumentar la severidad de su condena. Caso número 11. Larry Craig, escándalo moral en baños públicos. Aunque no fue condenado por corrupción financiera, el senador Larry Craig, Idaho, fue arrestado en 2007 por un incidente de conducta indecente en un baño público de un aeropuerto. Intentó sobornar a un oficial para que retirara los cargos y mintió en los registros oficiales del Senado. Aunque cumplió solo una condena menor, fue censurado públicamente y renunció en medio del escándalo. Caso número 12. Jim Colbe, uso indebido de influencias con contratos. Jim Colbe, congresista republicano de Arizona, fue investigado por presionar indebidamente a agencias federales para favorecer a empresas que le daban beneficios económicos indirectos. Aunque no tuvo la misma notoriedad que otros casos, se descubrió que recibió donaciones disfrazadas de regalos, resultando en una condena de 2 años de prisión y multas elevadas. Estos son solo algunos de los congresistas que cruzaron la línea entre servir al pueblo y servirse a sí mismos. Desde corrupción descarada hasta fraudes más complejos y sofisticados, cada historia muestra la fragilidad ética de quienes tienen el poder en sus manos. Caso número 13. Austin Murphy, fraude electoral y mentiras descaradas. Austin Murphy, congresista demócrata de Pensilvania, fue acusado en 1999 de fraude electoral y manipulación de votos ausentes. El caso fue particularmente vergonzoso porque Murphy, un veterano legislador con 18 años en el Congreso, fue sorprendido en una investigación donde su equipo de campaña llenaba y alteraba boletas para asegurar su reelección. Aunque trató de minimizar el asunto como un error de campaña, el juez determinó que él estaba directamente involucrado. Fue condenado a 1 año de prisión y 3 años de libertad condicional, lo que terminó definitivamente con su carrera política. Caso número 14. Wes Cooley, declaraciones falsas y fraude a veteranos. Wes Cooley, congresista republicano de Oregón, fue descubierto mintiendo sobre su historial militar, asegurando falsamente que había servido en operaciones especiales. Pero lo más grave fue que utilizó su imagen de héroe de guerra para defraudar a veteranos con promesas de beneficios inexistentes, desviando fondos para su propio beneficio. En 2005 fue sentenciado a 2 años en prisión federal, además de pagar una restitución económica. Su caso mostró cómo algunos políticos explotan el patriotismo y el respeto a los militares para sus propios esquemas corruptos. Caso número 15. Joe Coulter, el fraude bancario de la cooperativa. Joe Coulter, demócrata de Pensilvania, fue parte del escándalo bancario de la Casa de Representantes en 1992. Se descubrió que Coulter había emitido decenas de cheques sin fondos, aprovechando lagunas en el sistema interno del Congreso. Además, utilizó la cooperativa bancaria de la Cámara para canalizar dinero hacia campañas ilegales. Fue condenado a 6 meses de prisión y multado, perdiendo de inmediato toda credibilidad política. Caso número 16. Mel Reynolds, escándalo sexual con menor y fraude financiero.
Mel Reynolds, congresista demócrata de Illinois, fue condenado en 1995 por relaciones ilícitas con una menor de 16 años, a quien también manipulaba con promesas de ayuda académica. Mientras cumplía su condena, salió a la luz otro caso: fraude bancario y evasión de impuestos. En total, Reynolds recibió 5 años de prisión y renunció en medio del escándalo, dejando una mancha imborrable en la historia del Congreso. Caso número 17. John Dowdy, sobornos por contratos federales. John Dowdy, congresista demócrata de Texas, fue atrapado en 1972 aceptando sobornos de empresarios que buscaban contratos federales para la construcción de carreteras. El FBI grabó llamadas y reuniones donde Dowdy negociaba montos específicos para facilitar aprobaciones. Fue declarado culpable de conspiración, soborno y perjurio, recibiendo 18 meses de prisión federal. Lo más irónico fue que Dowdy había hecho campaña como defensor de la honestidad en Washington. Caso número 18. Thomas F. Johnson, tráfico de influencias para proteger mafiosos. Thomas Francis Johnson, congresista demócrata de Maryland, fue condenado en 1962 por tráfico de influencias para proteger a empresarios vinculados con la mafia. Johnson intervino para frenar investigaciones federales a cambio de dinero y favores. La corte lo encontró culpable de perjurio y conspiración, imponiéndole 6 meses en prisión y una multa severa. Fue uno de los primeros casos de la era moderna que demostró la conexión entre el Congreso y las redes criminales organizadas. Caso número 19. Harry Claiborne, fraude fiscal y conducta impropia. Harry Claiborne, congresista y luego juez federal, fue sentenciado en 1984 por evasión de impuestos y corrupción judicial. Su caso fue peculiar porque tras salir del Congreso, usó sus conexiones para manipular sentencias y beneficiar a aliados políticos a cambio de sobornos. Fue condenado a 2 años de prisión y posteriormente destituido de su cargo como juez por el Senado. Caso número 20. George V. Hansen, ocultamiento de activos y mentiras al Congreso. George Hansen, congresista republicano de Idaho, fue arrestado en 1984 por ocultar activos financieros en sus declaraciones obligatorias. Además, mintió bajo juramento al Congreso sobre sus intereses económicos en empresas privadas. El juez lo sentenció a 15 meses de prisión, destacando que su intención era claramente engañar al electorado y enriquecerse durante su mandato. Caso número 21. John Henred, atracción por el dinero fácil en Abscam. John Henred, demócrata de Carolina del Sur, fue uno de los congresistas atrapados en la famosa operación Abscam del FBI en 1980. En vídeos encubiertos, Henred aceptaba sobornos de agentes que se hacían pasar por inversionistas árabes buscando favores políticos. Se declaró culpable de conspiración y soborno, recibiendo 2 años de prisión federal. En entrevistas posteriores, reconoció que fue una estupidez por avaricia y arrogancia. Caso número 22. Fred Richmond, prostitución y evasión de impuestos. Fred Richmond, demócrata de Nueva York, fue arrestado en 1978 por pagar a un joven menor de edad para servicios sexuales. Aunque inicialmente negó los hechos, el caso se complicó cuando también se descubrió evasión fiscal y posesión de marihuana. Richmond fue condenado a 5 meses de prisión y tuvo que renunciar, convirtiéndose en uno de los escándalos más embarazosos para el Congreso. Caso número 23. Dan Flatt, fraude en hospitales y extorsión. Dan Flatt, congresista demócrata de Pensilvania, fue procesado en 1980 por aceptar sobornos de hospitales y clínicas privadas que buscaban favores en la asignación de fondos federales. Aunque inicialmente el juicio resultó en jurado dividido, finalmente fue declarado culpable de perjurio relacionado con el caso. Fue sentenciado a 1 año en prisión, aunque su avanzada edad le permitió cumplirlo en arresto domiciliario. Caso número 24. Henry Elstowski, venta de visas y corrupción migratoria. Henry Elstowski, congresista demócrata de Nueva Jersey, enfrentó cargos en 1976 por aceptar sobornos a cambio de visas y permisos migratorios para extranjeros. El caso generó un gran revuelo, ya que Elstowski era miembro de un comité que supervisaba asuntos migratorios. Aunque parte de los cargos fueron desestimados, fue hallado culpable de conspiración y recibió 3 años de prisión federal. Caso número 25. Pat Swindall, perjurio en investigación de lavado de dinero. Pat Swindall, congresista republicano de Georgia, fue investigado en 1989 por su relación con una red de lavado de dinero. Durante las audiencias federales, mintió deliberadamente bajo juramento para proteger a sus socios. El tribunal lo declaró culpable de perjurio y fue sentenciado a 1 año en prisión federal, además de quedar inhabilitado políticamente. Estos casos, menos mediáticos pero igualmente reales, muestran que la corrupción y los abusos de poder no son aislados.
Desde fraudes electorales hasta escándalos sexuales, pasando por conexiones con la mafia, los congresistas han protagonizado algunos de los episodios más oscuros de la política estadounidense. Caso número 26. Richard T. Hanna, sobornos disfrazados de donaciones políticas. Richard Hanna, congresista demócrata de California, no debe confundirse con su homónimo de Nueva York. Este Hanna fue atrapado en los años 70 aceptando donaciones de empresarios que querían influir en licitaciones federales de transporte. Su caso se destacó porque utilizaba su propia oficina del Congreso como centro de recaudación ilegal, donde se pactaban montos exactos para asegurarse contratos. El FBI demostró que Hanna recibía pagos en efectivo dentro de sobres entregados directamente en su despacho. Fue condenado por soborno y conspiración, recibiendo 1 año y medio de prisión federal y perdiendo de inmediato cualquier posibilidad de rehabilitar su carrera política. Caso número 27. Andrew J. Insab, fraude inmobiliario y abuso de poder local. Andrew Insab, congresista republicano de California, fue condenado en 1977 por un esquema de fraude inmobiliario masivo. Antes de llegar al Congreso, Insab era asesor en una oficina de evaluación de propiedades, y desde ese puesto favoreció a promotores privados a cambio de sobornos, elevando artificialmente los valores de terrenos para beneficiar a empresas amigas. Cuando fue elegido congresista, intentó usar su inmunidad política para frenar la investigación, pero finalmente fue hallado culpable. Cumplió 1 año de prisión federal. Lo más escandaloso fue que intentó postularse para otro cargo mientras estaba siendo procesado. Caso número 28. Charles Dix, abuso de empleados y malversación de salarios. Charles Dix, congresista demócrata de Michigan, fue condenado en 1978 por dirigir un esquema en el que obligaba a sus empleados a devolver parte de sus salarios. Los trabajadores de su oficina recibían pagos oficiales, pero Dix exigía que entregaran una porción directamente a él como contribución personal para gastos de campaña y uso privado. Fue sentenciado a 3 años de prisión federal, aunque cumplió menos tiempo. El caso fue especialmente impactante porque Dix era un reconocido defensor de los derechos civiles, y su caída representó un duro golpe para su comunidad. Caso número 29. Thomas F. Johnson Jr., sobornos para proteger casinos ilegales. Thomas Johnson Jr., demócrata de Maryland, fue arrestado en los años 60 por aceptar sobornos de operadores de casinos clandestinos que buscaban protección federal. El FBI grabó conversaciones donde Johnson prometía influir en investigaciones para mantener a salvo las casas de juego. Fue condenado por perjurio y conspiración y pasó 9 meses en prisión, además de ser expulsado del Congreso. Caso número 30. Frank Clark, corrupción silenciosa en contratos de energía. Frank Clark, congresista demócrata de Pensilvania, fue procesado por facilitar contratos de energía a empresas a cambio de acciones y beneficios privados. Durante años, Clark influyó en regulaciones para favorecer a compañías eléctricas que luego le otorgaban participaciones. En 1979 fue sentenciado a 2 años de prisión federal, en un caso que reveló cómo los comités de energía del Congreso eran utilizados como moneda de cambio. Caso número 31. Harold Ford Sr., desvío de fondos para campañas familiares. Harold Ford Sr., demócrata de Tennessee, fue investigado en los 90 por uso indebido de fondos de campaña y financiamiento ilegal a su red política familiar. Aunque inicialmente negó las acusaciones, documentos bancarios mostraron que parte del dinero federal para desarrollo comunitario terminó en cuentas privadas de la familia Ford. Fue sentenciado a 1 año de prisión y multado con cientos de miles de dólares, marcando el fin de una dinastía política que había durado décadas en Memphis. Caso número 32. Mario Biaggi, 2 condenas por sobornos y extorsión. Mario Biaggi, congresista demócrata de Nueva York y héroe condecorado de la policía, cayó en desgracia cuando fue condenado 2 veces en los años 80, primero por aceptar sobornos de empresas de desechos industriales y luego por extorsionar a compañías de seguros para beneficiar a sus aliados políticos. Recibió 2 condenas consecutivas que sumaron 8 años de prisión, siendo uno de los pocos congresistas en la historia con múltiples sentencias por delitos diferentes. Caso número 33. Fred Richmond, de fraude fiscal a corrupción sexual. Aunque ya mencionamos parcialmente su escándalo, Fred Richmond también fue procesado posteriormente por evasión fiscal y ocultamiento de activos mientras cumplía su condena inicial por explotación sexual. Los fiscales descubrieron que poseía propiedades no declaradas y cuentas offshore. Fue obligado a cumplir penas adicionales que prolongaron su tiempo en prisión y sellaron su imagen como uno de los congresistas más inmorales de su época.